conversar con ustedes. Un saludo a todos quienes participan en el panel y a quienes nos escuchan. César, voy a empezar yo con el permiso de mis compañeros porque la verdad es que estábamos viendo los números. Es por edad. El tema, y la verdad es que llama la atención algunas cosas. Y entre las cosas que llaman la atención es el ausentismo. Si son 12.8 millones de votantes aproximadamente los aptos para ir a ejercer el derecho al voto, existen más o menos, según los números que hemos visto, más o menos 4 millones y pico que no ejercen su voto. 2 millones y pico que no ejercen su voto y 4.870.000 que votan entre blanco y nulo. Es decir, hay 7.120.000 personas que no eligieron a nadie o no se presentaron. Y tan solo 5.384.500 son los que fueron a elegir a alguien para lo que se denomina consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Esas son las cifras, están ahí, son resultados del CNE. ¿Cuál es tu lectura con respecto a esto? Porque finalmente tan solo el 43.76% de los electores escogieron a señores para representarnos en el Consejo de Participación Ciudadana, mientras que el 56.24% no se pronunció. Bueno, me parece que es un dato muy importante, muy interesante, y que da lugar a pensar que frente a este proceso electoral, la ciudadanía se encontraba completamente desmotivada, completamente falta de claridad respecto a las alternativas que estaban en juego, y que finalmente la apatía, la desmovilización en estos últimos años ha ido ganando en el país como primera opción, como opción principal, ya a la hora de hacer esa comparación y este cálculo que tú nos has presentado. Yo creo que eso tiene que ver con muchos factores en los que podríamos ahondar, pero da cuenta precisamente de la desmotivación, de la apatía que reinó frente a estos comicios, y que me parece los datos que tú presentas deben ser más o menos iguales en todo el país. No creo que sea una provincia o una ciudad en donde esto se produce con mayor fuerza, sino que creo que es un proceso o una situación generalizada. Pero eso, César, significa entonces, como tú bien lo señalas, que hay un hartazgo, o mejor dicho, ya la gente no quiere saber nada de los políticos, porque cuando tú hablas del 56.94% que no se presenta, o se presenta a votar y vota nulo o blanco, que significa que no le interesa ninguna opción. Eso es un problema y los partidos políticos están llamados a reflexionar eso de ahí. No echarle la culpa al gobierno en estos momentos, de que por eso es que no, que los supuestamente los apoyo o no apoyo al gobierno, y por eso es que no sacan las autoridades. Más bien, yo te diría que aquí hay una reflexión que hay que hacer por parte de los partidos políticos. O sea, esto no es legítimo, es legal pero no legítimo, es ilegítimo entonces que el 56.94% de la población no se manifieste por alguien que está puesto en una papeleta. Eso es crítico. ¿Qué va a pasar de aquí a 5 años más? Pero mira, yo creo que, o sea, me parece que es correcto lo que tú dices de que no hay que echarle la culpa al gobierno de todo, porque me parece que eso es falto de objetividad e injusto. Pero sí creo que ahí el gobierno sí tiene una responsabilidad, sí tiene una parte. Cuando plantea una consulta popular, salvo una o dos preguntas de la misma, no tienen un real valor o peso, y que se transforman, por lo tanto, sencillamente en una manifestación de apoyo o rechazo al gobierno. Entonces la gente, digamos, también se siente desmotivada. Yo creo que si, por ejemplo, el gobierno hubiera escogido un conjunto de preguntas con mayor contundencia, creo que algunas de las preguntas claramente eran importantes, quizá la primera, la más importante que debió ganar, en la que debió ganar el sí ampliamente, pero el resto de preguntas, tú miras y ves en ellas un halo de enorme intrascendencia. Entonces, yo creo que lo que el gobierno también transmitió a los ciudadanos, con una consulta inocua, con una consulta, como le digo, salvo una o dos preguntas que no tenían mayor importancia, es que era un proceso electoral intrascendente, o que por último, en realidad la consulta popular era solamente una herramienta que el gobierno... Sí, estamos con César Montúfar, aparentemente tenemos un pequeño técnico
un problema técnico, pero está claro. Para fortalecer su posición ante los electores. Entonces yo creo que no sé si se me congeló la imagen. Sí, sí, tienes un pequeño problemita de comunicación. César, a ver si ahora sí creo que estás. A ver ahí. Ahí estamos. ¿Ahí? Sí. Continúa, por favor. Entonces yo lo que decía es, si es que en la consulta hubiera estado en juego una postura mucho más clara de transformación del gobierno, posiblemente la siguiente gente se sentía más motivada a votar, a acudir a votar. Entonces, sin echarle la culpa del gobierno respecto a esto, sí creo que algo tiene que ver. Ahora, César, finalmente para darle paso a mis compañeros, pero analizando el tema y analizando los pronunciamientos de algunos políticos el día de hoy, inclusive la Asamblea Nacional, en que le piden que se aplique la muerte cruzada al presidente, que la única salida del presidente en este momento digna es que se aplique una muerte cruzada. Realmente eso es inestabilidad para el país, y ya los mercados internacionales se están dando cuenta de que no sabe qué va a pasar con el Ecuador. Más allá de quién haya ganado las seccionales o no, creo que estamos entrando en un proceso de incertidumbre e inestabilidad que los oportunistas políticos siempre buscan, porque en las elecciones no se pronuncia el pueblo, sino una parte menor al 50% del pueblo. O sea, no entiendo por qué los políticos aprovechan esto. No sé cómo lo veas tú, César. A ver, es que la política tiene y se juega en escenarios. ¿Qué es lo que va a pasar en el país si las cosas quedan igual? Lo que va a ocurrir, me parece a mí, es que a través del Consejo de Participación Ciudadana, en donde el correísmo tiene, si no mayoría, una enorme influencia, van a buscar el camino para anular las sentencias en contra de la cúpula del gobierno de la Revolución Ciudadana, incluido el expresidente y el ex vicepresidente. Eso me parece que es algo cantado, en eso han venido trabajando. Entonces ya sabemos lo que va a pasar en el ámbito judicial, en la perspectiva de que Rafael Correa retorne al país lo más pronto posible en calidad de héroe y de perseguido político, con una mayor fortaleza electoral. ¿Qué va a pasar en la Asamblea en este momento? Ya podemos más o menos ver para dónde van los tiros, hacia dónde van las expectativas y las intenciones. Van a buscar la forma de destituir al presidente de la República. Y creo que hay elementos, hay en este momento un conjunto de denuncias que no han sido aclaradas en realidad alrededor del círculo íntimo del presidente, y que por allí puede venir tranquilamente una destitución, porque desde la perspectiva de la fuerza del correísmo, de la llamada Revolución Ciudadana, ese es su objetivo. Estamos hablando de una fuerza política que en los últimos 2 años se ha fortalecido, una vez de que el pueblo ecuatoriano, con mucho esfuerzo y con mucha lucha, durante muchos años y por la vía democrática, salieron del poder y además tenía un conjunto de acusaciones por corrupción. Entonces eso es lo que va a pasar. Y lo que va a ocurrir es que si es que no se hace nada, para el año 2025, si es que las 2 condiciones anteriores que te mencioné se cumplen, vamos a tener un control, un retomar completo del poder del Estado por parte de esta misma fuerza. Entonces, creo que la política en ese sentido hay que mirarlo como un proceso dinámico. Y por lo tanto, yo creo que en este momento el presidente Lasso está frente a una grave disyuntiva. Si no hace nada o sigue digamos, sumido en la inacción, sin iniciativa política, va a ocurrir lo que ocurrió yo en esta elección de medio término, digamos, gobiernos seccionales y consulta popular. Eso es lo que va a ocurrir con mucha más fuerza. Entonces me parece a mí que hay que tener una lectura de las fuerzas que están en juego y de lo que buscan cada una de esas fuerzas. El correísmo hace 2 años estaba contra las cuerdas. Estaba contra las cuerdas porque toda la corrupción que había generado durante los 10 años que estuvieron en el poder salió a la luz, porque había procesos judiciales, porque hubo incluso juicios y sentencias. En estos 2 años no ha pasado absolutamente nada, no porque no hay evidencias o porque no haya denuncias, sino porque sencillamente la justicia dejó de operar, la fiscalía dejó de investigar. ¿Y qué tenemos como resultado? Hemos tenido que Glass salió de la cárcel, que Alexis Mérez salió de la cárcel, como perseguidos políticos. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, si ese es el escenario político, ¿cuál debe ser la reacción del gobierno? La reacción del gobierno tiene que ser actuar, no cruzarse de brazos a que venga lo que ya sabemos va a ocurrir, porque si el correísmo ganó estas elecciones, y bueno, hay dudas respecto a
a la transparencia y en el proceso de escrutinio había habido cuestionamientos, pero más allá de eso, el resultado es que cuando a una fuerza política como esta se le deja sola actuar, se va a tomar el poder nuevamente. Entonces creo que el presidente Lasso tiene que hacer una lectura política de lo que está pasando y por lo tanto tiene que actuar. Yo sí soy partidario de que en este momento el presidente tiene que actuar y decretar la muerte cruzada. Por supuesto que es riesgoso, pero sería la única manera de, sin esta asamblea que en este momento existe, poder hacer las transformaciones que el Ecuador requiere e ir nuevamente a elecciones y reconstituir ese sujeto político que lo eligió como presidente de la República hace 2 años. Hace 2 años, más del 50% de ecuatorianos eligieron a Lasso con un mandato, y el mandato era, con democracia, en el marco de la Constitución, desmantelar esta estructura de delincuencia organizada, de autoritarismo, de concentración del poder que heredamos de la llamada Revolución Ciudadana. Lasso ha hecho nada o muy poco en esa dirección, y ahí están los resultados de lo que ha ocurrido. Y eso también tiene que ver con la apatía, por la apatía que manifiesta el país o los ciudadanos al momento de votar. Entonces, creo que hay que tener, desde mi punto de vista, una lectura política a un escenario que es político y pensar que en política las cosas se hacen y tienen consecuencias, o no se hacen y tienen también consecuencias. Y allí el presidente tiene en este momento, me parece a mí, la mayor responsabilidad, pero también la mayor opción de poder cambiar las cosas. Clarísimo, César. Le doy paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Ramiro. César, buenos días. Tómense su cafecito para poder continuar con la entrevista. Muchísimas gracias. En un régimen parlamentario, un resultado como el domingo era la caída del régimen parlamentario y era convocar a una nueva elección. Como no estamos en un régimen parlamentario, sino republicano, lo que había que hacer era desmantelar todo el equipo político del presidente y poner un nuevo equipo político, porque alguien que pierde una consulta que era imperdible, por favor, no tiene presentación de estar ahí. No puede estar rodeado, yo vengo sosteniendo de esto, de amigos y súbditos a los que les duele pedirles la renuncia y a los que da segundas y terceras oportunidades. Una reacción equivocada frente a una denuncia, cierta o no, que no la voy a juzgar, pero que estuvo ahí, lesionó y erosionó las filas de la consulta y del gobierno. No hubo talento para desactivar esa bomba cuando tenían insumos suficientes para poderlo hacer. Esta inoperancia es entender como principio básico que la política lo es todo, y el presidente tiene ahí un grave problema. Cree que la economía lo es todo y está trabajando en ella, pero los tratados tienen que ser aprobados por una asamblea. El riesgo país se dispara por hechos políticos, no por hechos económicos solamente, y los hechos políticos son los que más vulneran el riesgo país. Entonces, en este momento de una decisión política, con el equipo que tiene, está claro que no la va a tomar, César. ¿Qué hay que hacer ya? Mira, yo quizá pues tengo una postura un poco fuerte y un poco radical. Yo concuerdo plenamente con lo que tú acabas de mencionar. El presidente de la República no tiene equipo de gobierno, o tiene personajes que de una u otra manera han contribuido o han agravado esta situación de inacción, de falta de liderazgo, de falta de decisión que hemos visto en estos primeros 2 años en el presidente de la República. Por supuesto, los indicadores económicos están mejor, eso es importante, pero la política no es solo economía. La gestión de un gobierno no puede reducirse a exhibir relativamente buenos resultados económicos. La política es mucho más allá de eso. Por supuesto que, dado los resultados de la elección del día domingo, lo primero que tenía que hacer el presidente es cambiar su equipo, renovar su equipo, crear una crisis de gabinete y empezar de nuevo. Este es un nuevo momento, debería ser considerado
un nuevo momento, un segundo nuevo momento, una segunda nueva oportunidad del presidente de la República. Eso es lo que en este momento se debía hacer. Lastimosamente, eso no ha ocurrido. Pero lo más importante, al mismo tiempo que cambiar equipo, es cambiar de política. Y creo que la política tiene que ser en este momento mucho más radical, mucho más fuerte. Ahí está el tema, ahí está el tema. Y por eso es que me parece a mí, y por eso vuelvo a lo que dije hace un momento, que si el presidente no hace una lectura política y no toma decisiones políticas, se lo van a comer. Hay dos tipos de políticos: los políticos vegetarianos y los políticos carnívoros. Correa es un político carnívoro, Correa es un perro de caza. Él va a ir hasta matar a su presa. Él no se va a detener en este momento. Y frente a este tipo de políticos, tiene que haber una respuesta contundente. Miren, no me quiero yo poner como ejemplo de ninguna manera, pero yo combatí el correísmo desde el día 1. Y los momentos de mayor fortaleza del correísmo eran los momentos donde se necesitaba mayor fuerza para enfrentarlo. Por supuesto en el marco de la democracia, por supuesto en el marco de la Constitución, pero lo que se necesita es decisión política para enfrentar una grave amenaza, porque el Ecuador se encuentra en un momento crítico en seguridad, en el tema de servicios básicos, salud, en el tema de la reforma política tan necesaria, en todos los otros ámbitos, no solamente la economía. Entonces, el presidente de la República, desde mi perspectiva, tiene en este momento está frente a una disyuntiva. La una, creo yo, y lo digo con mucha firmeza, tiene que decretar la muerte cruzada antes de que lo destituyan. Y con la muerte cruzada, hacer las transformaciones que el Ecuador necesita. Ir a elecciones y reconstituir ese sujeto político del que hablábamos hace un momento, que fue el que le eligió con un mandato específico. Esa me parece que es la salida. En este momento, cruzarse de brazos. Mira, yo he escuchado, ayer tenía un debate en relación a este tema y personas con mucho criterio, a quienes respeto mucho, me decían, pero en este momento una muerte cruzada sería entregarle el poder al correísmo. Bueno, ¿y qué sería después de 2 años? Con más fuerza, con mayor fortalecimiento de esta fuerza política, incluso quizá con Correa ya aquí en el país, o incluso si es que lograran una nueva consulta con la posibilidad de terciar como candidato. Entonces, todo eso es posible hacer. Todo eso es, me parece, lo que está en el escenario, y por eso el presidente tiene que actuar. La única posibilidad es cambiar el escenario, patear el tablero, decretar muerte cruzada, y de esa manera abrir una esperanza para el Ecuador. Lo contrario es sentarse a esperar, y creo que quienes hemos luchado durante tanto tiempo, arriesgándolo todo, y hablo de miles de ecuatorianos, que democráticamente logramos sacar democráticamente del poder al correísmo, ahora no podemos mirar y sentarnos a esperar que suceda lo que ya sabemos que va a suceder si es que el presidente Lasso no sigue o sigue como está, no cumple el mandato por el cual fue recibido y sencillamente le permite a esta fuerza política, que no es una fuerza política normal, porque su cúpula es una cúpula que tiene una organización e intenciones delincuenciales. O sea, yo creo que aquí es muy importante tener presente esto, porque el correísmo, la llamada Revolución Ciudadana, sí tiene mucho apoyo de la población, que es absolutamente respetable. Sí tiene militancia con la cual uno puede discrepar ideológicamente y que es respetable. Pero su cúpula es una cúpula delincuencial. Eso es lo que tenemos que entender. Aquí no estamos frente a una fuerza política cualquiera. Y hay que decirlo con frontalidad, porque si no todas las cosas se confunden. Porque parecería que el día domingo lo que tuvimos fue una apoteosis democrática en la que el pueblo eligió a ciertos personajes, pero ¿de dónde sacó el dinero el movimiento Revolución Ciudadana? Por supuesto que lo sacó de todo lo que significó las redes de corrupción que se crearon durante el gobierno de Rafael Correa. Entonces, todo eso hay que decirlo con claridad y con firmeza, porque de lo contrario tendemos a confundirnos y pensar que el día domingo sencillamente estuvimos frente a una gran expresión soberana de la voluntad popular. Ensayemos la muerte cruzada. Se convoca ya. Hagamos un ejercicio. No habría que dejar posesionar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana elegidos y tendría que el presidente gobernar con lo que hay. Porque también está claro que si se posesiona ese Consejo de Participación Ciudadana, el secuestro del presidente es inminente. ¿Le parece? Miren, yo creo que tienen que aclararse las inconsistencias electorales, primero antes que todo. Se tiene que demorar este proceso lo que tenga que demorarse,
Y si se tienen que abrir todas las urnas y contar voto a voto, se tiene que contar voto a voto. Pero no podemos en este momento sencillamente dejar las cosas así. Pero mientras tanto, el presidente, siguiendo el artículo 146, puede gobernar por decreto hasta que se convoque a nuevas elecciones. Y allí tiene que llevar adelante los cambios que el Ecuador requiere. Para eso lo elegimos, ese fue el mandato que recibió del pueblo ecuatoriano. Tienen que haber reformas profundas al Código Orgánico Monetario y Financiero, tiene que haber reforma a la ley de contratación pública, a la ley de empresas públicas, tiene que haber reformas integrales al Estado, de manera que de allí en adelante podamos tener la posibilidad de una transformación del país. Habrá elecciones, por supuesto. El presidente Lasso tendrá que presentarse nuevamente, pero yo espero que en este proceso, en estos 6 meses que patee el tablero, ese sujeto político que lo eligió vuelva a reconstituirse, porque en este momento está desmoralizado, está debilitado, y ese sujeto político es mayoritario en el país, y tendrá que poner las cosas en orden, políticamente en orden. Eso es lo que tiene que hacer el presidente Pero Lasso. César, yo lo escucho y yo le quiero dar la razón en alguna parte de su análisis, pero si yo veo el comportamiento del Ejecutivo, veo que lo que les dieron el día domingo fue un garrotazo, y resulta que después de un garrotazo siguen exactamente contestando lo mismo, lo que me hace pensar que no han entendido ni han leído bien el hecho político sucedido el domingo. Entonces, alguien que no sabe leer la política, peor va a poder entender lo que usted está diciendo. Bueno, pero tenemos la obligación de decírselo, tenemos la necesidad de decírselo. Y yo lo digo, y creo que no soy solamente yo, creo que hay muchas personas que están en la línea, en esa línea, y creo que tenemos esa obligación de hacerle entender al presidente y de ponerle con claridad la situación, exponerle con claridad la situación. Yo he sido, digamos, contrario, en una línea contraria al presidente de la República. Hemos tenido coincidencias, sí, en algunos momentos, pero también profundas discrepancias. Pero creo que el momento que vive el Ecuador en esta coyuntura requiere de una visión mucho más amplia, requiere de una perspectiva mucho más amplia. Y el presidente de la República tiene esa responsabilidad política, porque él es presidente, porque recibió un mandato. Él fue presidente, fue elegido presidente para desmontar esta estructura de corrupción institucionalizada, para luchar contra la corrupción, para hacer transformaciones profundas al Estado ecuatoriano, para que los ecuatorianos tengamos salud, educación, trabajo, seguridad, no para entregar el país al correísmo o a la delincuencia organizada. Ese no fue su mandato, ese no fue el mandato electoral que recibió. Entonces hay que recordarle al presidente las elecciones de abril del 2021, cuando frente a Arauz el pueblo se pronunció mayoritariamente por Lasso, con esta misión, entregándole este mandato. Ese fue el mandato que él recibió cuando le entregaron la banda presidencial. Y fíjense lo que tenemos en este momento, que estos 2 años han sido desperdiciados, hasta el punto de que tenemos a una fuerza como el correísmo que ahora aparece como que fuera el adalid de la democracia. Recordemos Arroz Verde, cómo se financiaban las campañas durante el correísmo, con dineros de sobornos exigidos a las empresas contratistas del Estado. Esa es la fuerza política, con otro nombre que ha ganado varias elecciones el día domingo. Por supuesto, con caras nuevas, y yo de ninguna manera quiero descalificar incluso a los candidatos o a los militantes de esta organización política, pero la cúpula de esta organización política es una cúpula delincuencial. Por eso Correa está prófugo en Bélgica, y si el Consejo de Participación Ciudadana, elegido con una mayoría correísta, que debería ser ajeno a los partidos políticos, lo trae nuevamente anulando ese juicio, miren lo que habrá pasado. Entonces no podemos actuar con inocencia cuando estamos frente a un claro proyecto político, delincuencial de la cúpula de este movimiento político. Insisto, yo de ninguna manera descalifico a militantes y a partidarios con quienes discrepo políticamente, pero que son honestos. Pero sí tengo que decir y tengo que denunciar el carácter de la cúpula de esa organización política. Bueno, yo lo escucho con respeto, hay algunos puntos que no coincido. Yo creo que el presidente debió haberse dedicado
a gobernar y a pensar políticamente con quién debía sentarse, y sabiendo que no tenía una mayoría en la Asamblea, haber negociado con sirios y torianos por su proyecto, y luego después ir de a poco, ir haciendo lo que debía hacer, pero desde el principio tiró balas a todo el mundo y se quedó sin propios y sin extraños. Le paso a Bolívar Santa Cruz, que continúa con la entrevista. San Martín. Santa Cruz, ¿qué pasa? Me equivoqué de santo. Ya. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. A ver. Perdón. ¿Me escuchas ahí, César? Sí, lo que pasa es que tengo aquí un tema aquí en la casa. Ah, ya, perfecto. No, te decía, qué gusto vernos a los tiempos, César. Espero te encuentres bien. Igualmente. Chévere. Mira, muchas gracias, igualmente. Te he escuchado atentamente y sí, lo que tú planteas aquí, lo que cabría es esta figura de la muerte cruzada, pero tú añadiste que habría que reconstituir. Pero mira, está tan fraccionado esto. Recordemos cómo llega el actual presidente, con el apoyo del Partido Social Cristiano, entiendo, Pachacuti, Izquierda Democrática, hicieron una coalición contra el partido denominado Revolución Ciudadana. Pero hoy en día ya no es igual, ya no hay ese bloque se dispersó, está disperso. A ver, y tú que eres una persona que es un sociólogo, que es un analista político, cuando hablas de reconstituir esos bloques, ¿cómo lo harías? Bueno, creo que lo primero es que hay una muerte cruzada y vamos nuevamente a elecciones. Lo más importante es reconstituir ese sujeto político que eligió a Lasso en el año 2021. Ese sujeto electoral, ese 54% de ecuatorianos que acudieron a las urnas, ¿sí? Y le dijeron, y dijeron con claridad, no queremos que regrese el candidato correísta, Arauz, lo elegimos a usted, presidente Lasso, con todos los discrepancias, defectos, virtudes, limitaciones y fortalezas. Entonces hay que reconstituir ese sujeto político que se expresó en las urnas en la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales pasadas. Eso es fundamental. Ese sujeto político, por eso creo que la pregunta primera en esta conversación fue tan importante, hoy está totalmente desmoralizado. Hoy no acudió a votar. Hoy le daba lo mismo ir a votar. Muchas personas me han dicho que tienen una clara perspectiva anticorreísta, que no votaron sí en la consulta, porque no les gusta el presidente Lasso, porque les decepcionó el presidente Lasso. Así es. Ese sujeto político hay que reconstituir. En primer lugar, si después de eso, además, el presidente Lasso llama a un gobierno realmente que exprese un amplio espectro de las fuerzas, no solamente social o políticas, sino sociales del país, arma un verdadero gobierno de coalición, de acuerdo nacional, tiene la posibilidad de avanzar, patea el tablero y tiene la posibilidad de avanzar. Pero ustedes mencionaban igualmente, ¿qué es lo que ha hecho Lasso? Gobernar con su círculo íntimo de empleados del Banco de Guayaquil o de personas que solamente son empleados de él. Así no se hace un gobierno. Pero entonces, así tiene que patear el tablero el presidente Lasso. Ese me parece que es el camino. Es el único camino. Porque si el presidente Lasso hoy no hace nada, le va a destituir la Asamblea Nacional y va a poner a un gobierno títere o negociar que lo primero que tiene que hacer es una reforma constitucional para que Correa pueda volver a ser presidente. O, por último, lo que ya intentaron hacer con Arauz, que Correa sea candidato a la vicepresidencia, gane la presidencia y después asuma la presidencia. Y lo que va a ocurrir si es que se posesiona rápidamente el actual consejo, el consejo que fue elegido, es anular las sentencias para que Correa vuelva. Entonces, eso es lo que se viene. Eso es lo que va a ocurrir. César, eso está cantado. Y eso obviamente está cantado. Y tú como analista lo ves y lo percibes de aquí a, digamos, entre Guayaquil y Durán, porque tú has venido muchas veces a Guayaquil. El tema, César, es, obviamente, para mí es un viaje sin retorno si se van a la muerte cruzada, pero si el gobierno en estos momentos ya no tiene ese respaldo popular, ya no le queda otra vía que esa, y como tú bien señalas, bueno, me la voy a jugar, a tratar de recomponer esos espacios perdidos. Pero hay otra cosa también, César. Alguien comentó que el presidente tiene amigos, pero no funcionarios, no verdaderos asesores políticos. Económicos lo han demostrado las cifras económicas.
pero queda debiendo mucho en la parte política. Ese es un problema serio. Por eso es que, a la par de la muerte cruzada, a la par de que patea el tablero y decreta los cambios que el Ecuador requiere, tiene que conformar un gobierno de un amplio espectro de sectores y fuerzas en el país. No el gobierno de sus amigos persiguiendo intereses particulares, no el gobierno de familiares tramitando cuestiones e intereses particulares, sino un gobierno que exprese la pluralidad de actores que hay en el Ecuador. Yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo. El presidente tiene la fuerza, las atribuciones, las facultades para hacerlo. Nada le impide. Es un problema de visión política. Pero si es que no hace ninguna de las dos cosas, como ya sabemos, se lo van a comer pronto o más temprano que tarde. Aquí hay un punto importante que me parece a mí que es importante destacar, y es que, mira, la política es movimiento, la política es dinámica, los momentos políticos cambian. No es que lo que hoy sucedió, lo que sucedió este domingo ya está, tiene que ser para el día, de aquí en 2 años, para el 2025. Es necesario reconstituir en este momento políticamente el país. El Ecuador además es un país hiperpresidencialista, donde el presidente tiene enorme poder para conducir el Estado, la opinión pública y organizar con visión, con liderazgo la nación. Yo creo que tiene las herramientas. Me parece a mí que la opinión pública, en gran medida, tiene que, o debemos, ¿no es cierto?, tenemos la obligación de plantear esos temas para que el presidente los asimile y pueda generar desde allí una salida. Así que yo creo que estamos en un momento crítico, un momento crucial, que si es que no hay salidas, sencillamente ahí sí, lo que vamos a hacer es que a una oportunidad que hemos tenido, la estamos desperdiciando, la vamos a echar por la borda. Y nos costó muchísimo, al país le costó muchísimo, democráticamente, echar del poder a esta cúpula delincuencial. Le costó muchísimo. Y lo que lastimosamente Lazo ha hecho hasta este momento es dar vuelta a las cosas para para permitirles que tengan la fuerza para que vuelvan a retomar el Estado. Eso no tiene nombre. Por eso es que tiene él mismo la obligación de corregir en este momento. Perfecto, César. Muchas gracias. El tiempo nos viene corto, desafortunadamente. Que tengas un muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes y siempre es un gusto conversar con I99. Gracias y buenos días. Gracias, César. Buenos días. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos enseguida y ya tenemos aquí a Andrés Huchman. Adelante. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.